otro tercero, y bueno, con estas movidas de fechas se nos amontonaron para corregir también. Por eso, con las actividades que vienen, yo les comento cómo viene la cosa, digamos, ¿no? Por ahí no era nuestra intención pedirles más actividades ahora, pero como nos están apurando desde lo institucional con el trabajo de campo, que nosotras pensábamos directamente dejar todo para el segundo cuatrimestre, hacer todo este cuatrimestre la preparación, como veníamos haciendo, sobre planificación, observación, el paradigma de la complejidad, ¿no? Todo lo que vinimos trabajando, queríamos dejarlo bien firme y avanzar más adelante en el segundo cuatrimestre con la presencialidad, porque en un principio barajábamos esta posibilidad de al menos tener alguna parte presencial. Bueno, desde lo institucional se decidió que empezáramos a tomar contacto con las coformadoras y con las escuelas de destino, y entonces, bueno, tuvimos que acelerar un poco esas cuestiones. Como lo primero que uno hace cuando toma el contacto con la institución son los diagnósticos, por eso tuvimos que pedirle la elaboración de la guía, y bueno, como prepararnos para que sobre el cierre de cuatrimestre, lo que viene ahora, lo próximo que viene es el contacto con las instituciones, para que podamos hacer estas entrevistas, que obviamente las vamos a organizar así, ¿no? Todo el grupo juntos, bueno, ya veremos, se van a reacomodar los grupos, porque la idea es que ustedes estén con su par pedagógico, entonces vamos a reacomodar los grupos de acuerdo a cómo presentaron el trabajo práctico 1. Por eso yo les ponía ahí, si alguien necesita más tiempo para el ejercicio de observación, nos lo pedirá. Y para hacer las guías, abrimos una wiki, que a mí me parece que es un elemento, digamos, una herramienta muy interesante, porque la verdad que los diagnósticos no van a variar mucho. Las preguntas, no los diagnósticos en finales, sino que las preguntas para hacer el diagnóstico van a ser muy similares, las que haga un grupo, las que haga el otro. Entonces, una forma de optimizar los esfuerzos es que tengamos un documento colaborativo, allí vayamos haciendo la guía, ustedes, ¿qué pasa? Cada vez que entren, lo que van a hacer es agregar, en todo caso, si ven que falta algo, pero no van a tener que hacer cada grupo su guía. Entonces, es un trabajo colaborativo que optimiza los tiempos, que nos permite a nosotras acompañarlas, no esperar a que lo entreguen, sino acompañarlas en el proceso, y bueno, y también entonces lo pusimos que tranquilamente puede estar disponible hasta el lunes 22, porque nosotras, hasta el lunes 22 no, hasta el lunes 29, porque nosotras podemos entrar y verlo permanentemente, no necesitamos que lo entreguen con tiempo para hacerle devolución. Después del 29, lo que nosotras haríamos es ya coordinar para hacer las entrevistas. Ya viene todo el trabajo de campo, quiero decir que ahí vamos a descomprimir las lecturas teóricas, las entregas de trabajo, porque ahí lo que vamos a hacer es recolectar información. Y seguramente después les vamos a pedir que hagan un primer diagnóstico, en este caso institucional, y anticipando algo de lo sociocomunitario, para después del receso invernal, ¿no? Que esto que les pedimos ahora es lo último como formato de entrega, el ejercicio de observación y la guía. Ya les digo, yo para el ejercicio de observación, si necesitan más tiempo, no me preocupa, porque nosotros ahora no vamos a hacer observación, vamos a seguir haciendo ejercicio. Cuando mucho haremos alguna observación también de alguna clase grabada o filmada, ¿no? Así que yo no me preocupo con mis grupos. Digo esto porque por ahí Catalina toma otra decisión de pedirles que les entreguen el ejercicio. Yo también prefiero que me lo entreguen, pero me pongo en el lugar de ustedes, que están complicadas con las entregas. Entonces, si algún grupo dice, me va a llevar más tiempo, tómense todo el tiempo que quieran. Prefiero que se pongan a agregar preguntas a la guía. ¿Ya han trabajado con wikis, chicas? Bueno, me imaginé. El trabajo con las wikis es como, la wiki es un espacio colaborativo como la Wikipedia, vieron que consultamos permanentemente en internet. Lo que pasa que en este caso somos nosotros un grupo cerrado que trabajamos sobre ese tema. ¿Qué nos permite sobre esa página principal que yo les armé, donde si ustedes entraron está la consigna y donde dice diagnóstico sociocomunitario, institucional y áulico, permite hacer un link a otra página? Bueno, a nosotros nos permite hacer eso, editar
y realmente la wiki de la plataforma que estamos usando nosotros es muy amigable y dinámica. Con esto que quiero decir, que ustedes van a poder editar tranquilamente en esa Wikipedia, y cuando quieran linkear a alguna otra página o algún otro circuito o algún otro documento, es muy sencillo porque están las herramientas en la barra de herramientas. Está para linkear afuera del documento, y hay un dibujito muy especial que yo después se los voy a pasar en un instructivo, un dibujito que dice vincular adentro del documento. Entonces, ahí, eso es la herramienta que yo utilicé para linkear desde la página principal a la página de socio comunitario, institucional y áulico, ¿no? Entonces, y todos los cambios van quedando como nos pasa en el Drive, ¿no? La diferencia de esto con el Drive es que podemos hacer varias páginas. En el Drive es un documento único. Acá podemos hacer varias páginas y podemos, porque si dejábamos en un Drive también era viable, y a lo mejor más conocido para ustedes. Pero ahí nos privábamos de dos cosas: de conocer una herramienta nueva, que nos puede ser útil tanto para el aprendizaje como para enseñar, y por otro lado nos íbamos a confundir, o sea, o evitamos la confusión de mezclar preguntas. Acá no hay forma, porque vamos a tener una página para cada diagnóstico, guía para cada diagnóstico. Me parece que es muy sencillo y que enseguida ustedes le van a encontrar la vuelta, porque es muy parecido a cualquier otra de los documentos colaborativos que trabajamos. No hay que... por ejemplo, la wiki que se trabaja en Moodle, que es otra plataforma en la que trabajamos en la uni, para poder linkear a otra página tenés que poner entre paréntesis o poner entre corchetes, porque esa palabra después el sistema operativo te la toma como un vínculo, y es todo como un trabajo bastante más complejo. En este caso, queremos crear una página, se pone crear página, o sea, no tenés que programar, tenés que crearla haciendo clic en la pestaña. Así que me parece que se van a habituar fácilmente. Bien, con respecto a esa clase, yo quería compartirles, ahí están viendo la pantalla, sí. Bueno, por ahí trabajar dos cositas con ustedes en esta media hora siguiente, o lo que queda, digamos, de la clase. Yo la estoy grabando para después subir. La clase 5, pero también volver un poco a la clase 4, donde estábamos con los formatos de planificación. Si bien yo vi que trabajaron muy bien en el práctico con respecto a los formatos, quería revisar por si tenían alguna duda. Bueno, en esta clase 5 nosotros teníamos como dos grandes temas: por un lado la observación y por otro lado los diagnósticos. Nosotras tomamos, acá fuimos bastante arbitrarias en el sentido de tomar un texto, una línea, una prescripción, si se quiere, o alguna forma específica de realizar registros de observación, que es la de Rebecca Nijovic. ¿Por qué utilizamos esto y no otros? Porque hay otros autores que trabajan mucho la observación, pero básicamente pensando en la recolección de datos para investigación. No hay muchas diferencias con respecto a la observación para recolectar datos, para hacer un diagnóstico, para luego ir a intervenir. En realidad, lo que estamos haciendo es recolectando datos, y también en el fondo es una investigación, ¿no? Porque estamos investigando el contexto para luego actuar sobre él. Sin embargo, el caso de este artículo, de este capítulo de Rebecca Nijovic, es específico. Ella lo escribe pensando en las prácticas docentes, ¿no? Entonces es bien contextualizado. Vieron que nosotros venimos trabajando con esta idea de enseñanza situada, por lo tanto, estos abordajes de la autora para nosotros son bien situados, porque hacen referencia a la observación para las prácticas de enseñanza, o para las prácticas preprofesionales, que son las que van a hacer ustedes. Entonces, ¿qué es lo que dice la autora? ¿No? Que
para que nosotros podamos observar, uno puede observar, ¿no? Todos podemos observar. Podemos decir, bueno, no es necesario tener alguna propuesta o algún plan sistemático que me permita recolectar datos, porque la observación es una habilidad que todos tenemos, todos podemos observar, y todos podemos registrar lo que observamos. Sin embargo, cuando nosotros estamos orientando hacia una práctica profesional propiamente dicha, como es la práctica docente, lo que se hace necesario es orientar la mirada. No porque no esté orientada, ustedes ya llevan 3 años de formación, 2 años y medio, /3, algunas con un determinado circuito, otras con otro, algunas llevan más años que eso, porque tenemos el caso de algunas compañeras que están con el cambio de plan, hay compañeras que tienen otras carreras, hay compañeras que han iniciado otras carreras, las dejaron y tomaron esta, entonces digamos, ya no es que yo les voy a decir qué mirar, ustedes ya tienen una cierta orientación acerca de qué es lo que van a mirar cuando van a mirar en un aula, cuando van a observar, ¿no? Hay diferencias entre mirar y observar. Cuando van a observar a un aula, a una salita, a un recreo de jardín de infantes, a un Zoom de jardín de infantes, cuando digo Zoom me refiero al salón de usos múltiples, no al Zoom de ahora, que también podría ser, ¿no? O cuando van a observar los pasillos, la puerta de entrada, a una reunión de padres, ¿no? Sin embargo, digamos, se va a ver en los ejercicios que ustedes están haciendo, cuando alguna está haciendo ya el ejercicio de observación, o ya lo hicieron. No, ¿no? ¿El video, profe? Claro. Sí, yo ya lo vi el video. Bueno, ¿y qué hicieron? ¿Lo miraron? Sí, porque tuve algunas consultas. ¿Lo miraron con tu compañera? No, lo miramos por separado. No llegamos después a ver qué había mirado cada una. Perfecto. O sea, están, digamos, en el paso ideal, o sea, sería ideal que podrían avanzar, ¿no? Es como decía al principio. Pero lo que ustedes hicieron está bárbaro para el ejercicio. ¿Por qué? Porque las dos observaron en forma individual y tomaron notas. Bueno, después vamos a ver ahí, yo me anticipo, hipotetizo, lo diferente que son las notas de una y de otra. Porque generalmente cada cual orienta su mirada hacia lo que le interesa, sus intereses particulares, pero también el humor del momento, o sea, tenía ganas de ver el video, no tenía ganas de ver el video, ya de entrada me pareció que era un bodrio, me gustó cuando lo vi, cómo me sonó la voz de quien está hablando, bueno, todas esas cuestiones que hacen a un momento en el que uno puede observar, o sea, estaba sola, lo pude contemplar tranquila, o estaban dando vuelta ahí mis hermanos, mis hijos, mis padres, y no pude verlo tranquila, ¿no? Entonces hay diferentes miradas de un mismo fenómeno, aunque estén haciendo tercer año y todas estén haciendo campo de la práctica. Entonces, esas distintas maneras de mirar se traducen en notas distintas, las notas de campo que dice Rebeca Lijovic. Esas notas de campo no son lo que podríamos decir el registro de la observación. El registro de la observación se redacta, y ahí es cuando pasamos a otro paso, ¿no? Que tiene que ver con la observación propiamente, perdón, con el análisis posterior a la observación. O sea, ustedes, por un lado, en este caso no se preparan para observar el video porque es un ejercicio que nosotros les proponemos. Entonces, miran el video, toman notas en forma separada, después se juntan para comparar esas notas y para hacer un registro compartido de esas notas, que es el registro de lo observado. Pero eso no es el análisis de lo observado. Les digo esto porque muchas veces se confunde, me ha pasado, como siempre he estado trabajando, un tiempo estuve en el campo de la práctica de primero, pero con registros de observación he estado casi siempre en tercero o en cuarto, ya sea acá como en la universidad. Y me ha pasado que muchas veces me presentan como el análisis del registro, o como el análisis de la clase, el registro propiamente dicho. Es como, bueno, esto es lo que nosotros vimos y esto es lo que registramos. Cuando nosotros hablamos del análisis, el análisis es procesar
ese registro que dice. Entonces digo, tengo notas, por ejemplo, voy a decir cualquier cosa, de Julieta y Regina. Notas por un lado de Julieta, por otro lado, notas de Regina. Bien, se juntan, comparan las notas. Con todas esas notas hacen un solo registro. Una vez que hacen ese solo registro, lo van a analizar en función de, lo van a describir en función de la coherencia entre esas notas, obviamente, ¿no? Ahora, una cosa es lo que veo y otra cosa es lo que siento cuando veo el video y las primeras hipótesis que me surgen al verlo, ¿no? Uno puede estar viendo una propuesta de enseñanza y pensar, ¿qué disparate está diciendo esta mujer? Por ejemplo, ¿no? O ¿de dónde sacó esta docente lo que está diciendo? Lo anota. Por otro lado, puede parecernos muy interesante, es decir, qué interesante, qué creativo, qué estratégico lo que está haciendo, ¿no? Entonces, en un registro tenemos que separar lo que es objetivo. Cuando digo objetivo, ya sabemos que no hay objetividad, porque si yo estoy diciendo que Julieta y Regina o Magalí pueden ver cosas distintas, ya ahí estoy diciendo que hay una cierta subjetividad de quien observa. Entonces, ese observador registra. Ahora, cuando digo objetivo, entre comillitas, estoy diciendo que registren los hechos. Si yo estoy haciendo un registro y pongo en el video ese que ustedes vieron, ponemos, en el video no hay niños, ¿ese es un hecho de lo que estoy observando? ¿No? ¿Por qué no? Porque se ve un niño atrás. Bueno, ponelo, pero quiere decir, no hay niños en situación de sala, por ejemplo. Yo digo, no hay un pizarrón, no hay trabajitos de los niños. Claro, sí, eso es objetivo. Es Porque objetivo. es lo que se ve ahí, en ese video. Lo vemos. Bien, lo que sería objetivo decir lo que veo. Veo una docena, Claro, veo la descripción. la descripción de lo que veo, pero decir lo que no veo, ahí está dando un supuesto de que tendría que haber algo que no hay. ¿Comprenden? Pero no es lo que está pasando. Les doy un ejemplo por ahí que me puede servir más a lo que yo quiero expresarle. Si yo entro a un aula y a una salita de nivel inicial y pongo, no tiene baños individuales, es porque yo estoy pensando que la salita tiene que tener adentro un baño especial para los niños, pero lo estoy suponiendo, no quiere decir que esté. Entonces, ¿de dónde saco yo que tiene que estar? Ahí hay todo un supuesto detrás. Yo lo que tengo que describir lo que veo, que entro a una sala que tiene un pizarrón, 3 ventanas, 2 puertas, la describo. Hay una docente que está contándoles un cuento a los niños, el cuento es de Caperucita Roja, la versión X, y los niños están sentados a su alrededor. Yo redacto lo que veo, describo lo que veo, no lo que no veo. Lo que no veo lo puedo poner como subjetivo, lo puedo poner al costado, lo puedo poner en otra columna, lo puedo poner entre paréntesis, lo puedo poner con otro color, porque ahí estoy diciendo, epa, en este aula no hay pizarrón, que después yo lo puedo analizar eso, ¿sí? Pero no tiene que ver con el registro de observación. Entonces, cuando nosotras acá redactamos en la clase está muy reducido. Las invito a que lean el artículo de Rebeca Nijovic, porque es muy formativo desde lo instructivo, desde lo instruccional, si se quiere, ¿no? Es decir, chicas, primero hagan esto, vayan, observen, tomen nota de lo que observan, después comparen las notas, después armen un registro. En ese registro diferencien, es más, ella muestra un cuadro de cómo se podría diferenciar. Por un lado el registro de los hechos y por otro lado las impresiones subjetivas, dice ella, ¿no? También pone hipótesis, pero bueno, ese es un paso más que ya incluye el análisis. Después que tienen ese registro y que ya estuvieron analizando si está diferenciado lo objetivo y lo subjetivo, acordaste con tu compañera que eso es un registro de lo que observaste, recién ahí nos ponemos a hacer el análisis.
Y en el análisis ahí implicará, de acuerdo a las categorías, ¿no? ¿Qué fui a ver? ¿Estrategias de enseñanza? ¿Fui a ver contenidos? ¿Fui a ver qué recursos utiliza la docente? ¿Fui a ver qué actividades hacen los niños? ¿O fui a ver todo eso? ¿No? Entonces, ahí está el que yo primero tuve que haber hecho foco, porque si no, después me van a faltar datos cuando quiera analizar. Esas categorías van a ir de la mano del foco. ¿Por qué todo esto de la observación también va de la mano del diagnóstico? Nosotros ahora en una situación atípica vamos a hacer un diagnóstico usando una entrevista, partiendo de una entrevista virtual a los directivos y si tenemos suerte alguna de las docentes coformadoras. Pero generalmente lo que hacemos es, hacemos la entrevista ya dentro de la institución, ya habiendo conocido dónde está la institución, teniendo una idea de caminar un poquito el barrio, ¿no? De ubicarlo en el mapa, de un montón de cuestiones que nosotros no estamos haciendo. Pero la observación va estrechamente de la mano con el diagnóstico, en el sentido de que si yo ya hice, digamos, preparé esa observación, estuve en el momento preparatorio en el cual hice foco, después voy a armar toda mi planificación de esa observación de acuerdo a lo que quiero buscar. Entonces, ustedes ya saben que nosotras les vamos a pedir diagnóstico sociocomunitario, institucional y áurico. Por lo tanto, por eso están haciendo la guía. Están haciendo la guía para hacer foco. Están haciendo o van a hacer. Para hacer foco, para ir viendo qué voy a preguntar en el diagnóstico. Pero no solo qué voy a preguntar en el diagnóstico, sino también qué voy a observar. ¿No? ¿Qué voy a observar de esa institución? Estaba viendo con una de las directoras, la del 927, Silvina Biosi, que ella iba a tratar de hacer un video del recorrido por el jardín, ¿no? Entonces, ese video a nosotros nos permite hacer una visita de tipo virtual, bueno, ver cómo está conformado, cómo es su espacio físico, y entonces ahí ya vamos a tener también algunos datos para lo institucional. ¿Cuántas salitas tiene? Esas salitas, cómo están constituidas, si tienen su baño adentro de la sala, no lo tiene, si tiene piletitas para lavarse las manos o no las tiene, cómo son los pasillos, cómo es el salón de usos múltiples, cómo es la cocina, qué espacios están destinados a comer, cuáles están destinados al juego, ¿no? Bueno, todas esas cuestiones tal vez nosotros las podamos adelantar con el video, que probablemente sea distinto a cuando uno va en forma presencial, pero es algo. Entonces, van estrechamente de la mano la observación y el diagnóstico. Insisto con esto, yo por qué les decía el ejercicio de observación para mí en este momento no es tan importante, porque la observación, si es en forma virtual, nosotros la podemos ver ahora, después del receso, cuando queramos, lo tenemos como fuera cualquier otro video. En cambio, si estuviésemos yendo en forma presencial, sí o sí tienen que ir de la mano, porque yo no puedo después ir y venir, sino que la observación la hago en el momento a veces que voy a hacer la entrevista. Entonces, eso quería decirles, ¿no? Especialmente porque a lo mejor queda muy sesgado, queda fragmentado las dos herramientas de recolección de datos, la observación y los registros. La observación y los diagnósticos. Por ahí quedan muy separados, como que son dos cosas distintas. Y acá van íntimamente de la mano. Porque además el ejercicio de hacer un diagnóstico no es solamente que es un diagnóstico previo, que es lo primero que hacemos para entrar. Probablemente, y de hecho nos ha pasado todos los años, nosotros vamos a los jardines de infantes 3 semanas durante el primer cuatrimestre y 3 semanas o 4 o 5 durante el segundo cuatrimestre. En el primero lo que hacemos es esto, básicamente los registros, conocer y recolectar datos, para en el segundo cuatrimestre volver e intervenir, hacer prácticas de ensayo. Entonces, en ese volver, para intervenir y hacer prácticas de ensayo, prácticamente volvemos a hacer el diagnóstico. Lo que pasa es que no lo escribimos,
pero permanentemente estamos haciendo un diagnóstico. Y ustedes mismas vienen y nos dicen, qué diferente los chicos que dejamos en julio de los que encontramos en septiembre. Porque a esas edades hay un cambio absolutamente rotundo. Y en todas las edades, a mí me pasa con ustedes. O sea, una cosa es lo que trabajamos, o el nivel de vínculo, de conocimiento, de acercamiento a los saberes y también a las relaciones que podamos llegar a tener en el primer cuatrimestre que en el segundo, ¿no? Porque hay otros abordajes, ya prácticamente hay cosas que las compartimos, que no se diferencia el docente del estudiante, hay otras en las que ustedes aportan mucho más que yo, porque yo no soy profesora de inicial, soy profesora de ciencias de la educación, entonces todo lo que es específico del nivel, ustedes mismas son las que vienen y me dicen, mire, profe, para matemática tendríamos que hacer tal o cual cosa, y hasta me discuten, me cuestionan, porque conocen más del diseño curricular disciplinar que lo generalista que conozco yo. Entonces, digamos que lo que me importaba destacar aquí era la interrelación estrecha entre el diagnóstico y la observación permanente. Ahora nosotros se los hacemos sistematizar. ¿Por qué? Porque esa sistematización después se va a hacer parte de su rutina. Porque después, el año que viene van a tener que hacer las residencias, y otra vez vamos a pasar por todo esto, y ustedes van a decir, y otra vez planificar, y otra vez simular planificaciones, y otra vez, sí, porque esa es la forma de apropiarnos de esas rutinas, porque son las buenas rutinas, es lo que me permite a mí como docente decir, no puedo dar una clase sin planificarla, tengo que planificarla en el formato que fuera, no tengo tiempo de sentarme en una computadora y armar la planificación, pero sí puedo pensarla en mi cabeza y traducirla a lo mejor en un borrador, en un papel, en lo que fuera que tengo a mano, para pensar cómo quiero que resulte esa clase. En el caso de ustedes de nivel inicial, prácticamente esa opción no existe porque todas las planificaciones tienen que entregarlas. Entonces, tienen que adquirir el hábito sí o sí. Bueno, bien, esto quería decirles, no sé si ustedes lo estuvieron leyendo y tienen por ahí alguna duda específica de la clase. Bien. Y con respecto a la clase 5, chicos, chicas, perdona, la clase 4, estoy buscando por las dudas. Ahí estoy. Clase 4. Abril, mayo. Cuarta clase. Clase 4. Bien. Bien, sí. Yo tenía una pregunta con respecto a la enseñanza situada. Si tenían alguna duda, si los conceptos que vieron ahí, yo estoy segura que ya los han trabajado en otras materias, pero si había algo que les había quedado un poco en el tintero. ¿No? Profe, Sí. yo tengo una duda
en relación a las formas de enseñar. Perfecto. En la planificación, ¿tienen que figurar o digamos, se tienen que ver en las actividades que nosotras pongamos en la planificación? Tengo una duda esta del año pasado, porque Miriam nos había dicho que se tenían que ver reflejadas en las actividades y que no era necesario ponerlo en la planificación. Bueno, justamente Magalí, ahí en esa pregunta tuya está la respuesta. Para mí, yo se las pido diferenciadas. ¿Por qué? Pues justamente por esto que vos decís, porque se ven reflejadas en las actividades. Si yo te digo que el niño tiene que dibujar, obviamente que la estrategia de enseñanza, ¿cuál es? O la forma de enseñar, ¿cuál será? Puede ser el realizar acciones conjuntas. Si tiene que dibujar, ¿cuál es la estrategia? ¿Cómo? Mirar y observar. Observar, sí, también. Claro. A ver, yo estoy preguntando, vamos con otro ejemplo más fácil. Si el alumno tiene que jugar a la lotería, ¿cuál fue la estrategia de enseñanza? ¿Acompañar con la palabra? Bien, ahí está, puede ser acompañar con la palabra, acompañar desde el andamiaje afectivo. Lo que pasa es que este diseño nos vino a complejizar un poco las formas de enseñar. ¿Por qué? Porque si nosotros decíamos que el alumno tenía que jugar, la estrategia del docente era proponer un juego. ¿Sí? O sea, yo propongo un juego, lo que pasa es que este diseño vino a decirnos que además el docente tiene que, de alguna manera, agregar cuestiones que nosotros antes las considerábamos dentro de la evaluación, instrumentos de evaluación. El mirar, observar, antes, ¿sí? Y yo creo que ahora también, tiene que ver con los instrumentos de recolección de datos. O sea, si yo pongo a los chicos a jugar, lo que yo tengo que hacer es mirar, observar, tomar apuntes, notas, lo que fuera, en mi cabeza o en un cuadernito o en algo para saber cómo eso se está desarrollando. Este nuevo diseño nos vino a decir que las formas de enseñar son las acciones que realizan los docentes para acompañar y promover el desarrollo personal y social de manera de favorecer la alfabetización cultural. Las características de las acciones que se ponen en juego al enseñar estén categorizadas de la siguiente manera: mirar, observar, construcción de escenarios de alfabetización cultural. Ahí estaríamos hablando del juego. El juego sería una construcción de un escenario que permite alfabetizar culturalmente a los chicos. Realización de acciones conjuntas, también, porque el juego, de alguna manera, permite las acciones conjuntas. Yo creo que estas formas de enseñar, por eso Miriam les dice, se ven en las actividades. Lo que yo quisiera que este diseño me permitiera poner las estrategias de enseñanza. Como no me lo permite poner, yo siempre les voy a estar preguntando a ustedes. Está bien, hay que identificarlos de esta manera, y sí, por eso decíamos con Catalina que hay una necesidad de incluir estos elementos del diseño porque se los van a pedir en las instituciones en las que vayan. Entonces yo te diría que las formas de enseñar, además de permitirte a vos hacer un análisis, es importante que las incluyas en la planificación, ¿no? Porque te permite pensar esto. Tal vez vas a tener algunas actividades de los alumnos que van a implicar todas estas formas de enseñar. Pongamos un ejemplo, las dramatizaciones que hacen los chicos, ¿no? Y ahí yo miro y observo. Es un escenario de alfabetización cultural. Pongamos el ejemplo que estén dramatizando un supermercado. Y bueno, hay acciones conjuntas, y claro, evidentemente, porque una sola persona no puede, es un grupo social. Hay disponibilidad corporal, tiene que haber disponibilidad corporal del docente para acompañar todo ese proceso. Tiene que estar, ¿no? Acompañar con la palabra, claro, obviamente que también, porque va a estar haciendo preguntas, va a estar orientando, va a estar guiando, va a estar insistiendo, ¿no? Cuando hay uno que no juega, o que hay uno que quiere coparla toda y estar siempre en la caja, o estar siempre en la parte de verdulería, o en la parte, ¿no?
Entonces la docente está moviendo todo eso, y desde el andamiaje afectivo, y claro, si ve que hay situaciones que implican algún tipo de discriminación, o algún tipo de baja estima, o bueno, va a estar ahí también trabajando permanentemente. Entonces, yo les diría que las formas de enseñar están incluidas en prácticamente las formas de enseñar que explica este diseño curricular. Hay que ver cómo los definen, ¿no? Si nosotros vamos a Silvina Girls y Mariano Palamidesi, o vamos a ver a María Cristina Davini, cuando hablan de estrategias de enseñanza, o metodología de la enseñanza, o formas de enseñar que habla Liliana Sanjurjo, ellas las van a describir como las maneras, las formas en que el docente genera una propuesta para que los chicos realicen una actividad, ¿no? Pongamos el ejemplo del video, el ejercicio que hicieron ustedes con la clase 5. ¿Qué hicimos con Catalina? La estrategia de enseñanza, que es el disparador de un video para que ustedes analicen los momentos de la observación. Esa es la estrategia. Sí, porque a mí me pasa que siempre discutimos con las chicas esto de que, o sea, todas siempre de una u otra manera están. Lo que pasa es que dependiendo la propuesta o la estrategia del docente, como que se va a destacar una o dos, pero como que en definitiva todas están de una u otra manera. Claro que sí, claro que sí. Por ahí puede haber actividades que sean muy individuales, que no impliquen algunas de las formas de enseñar, porque también hacemos actividades individuales, pero en el nivel inicial casi todo es, como es socialización básicamente, casi todas deberían estar presentes. Yo creo que lo que apunta ahí este diseño más que nada es que ustedes reflexionen si lo que están proponiendo para que el alumno realice la actividad, porque siempre acordémonos de esto, el centro es el alumno, la actividad del alumno, no nosotros. Nosotros somos los que guiamos, acompañamos, pero somos también los que proponemos. Ahí está el tema, ¿no? Entonces, si yo quiero que el alumno socialice culturalmente, tengo que hacer propuestas de socialización cultural, en las que van a implicar esto de realizar, por ejemplo, unidades, proyectos o secuencias situados, ¿no? Todo lo que trabajamos por ahí con Frida Díaz Barriga. Entonces, todo lo que nos implica a nosotros analizar qué actividad cognitiva tiene que hacer el niño. Cuando digo actividad cognitiva, me estoy refiriendo a todas. Tal vez solamente tenga que escuchar, ¿no? Bueno, vamos a contar un cuento para esparcimiento, por el solo gusto de escuchar un cuento, o también puede ser porque nos sobró tiempo antes de que los niños se vayan, y entonces sacamos un cuento para contarlo. Bueno, ¿qué tiene que hacer el niño en ese momento? Tiene que escuchar, tiene que interpretar, va a tener que hacer un dibujo de eso, va a tener que contar el final, va a tener que hipotetizar acerca de algo. El hecho de pensar qué actividad tiene que hacer él nos va a implicar generar una propuesta en función de eso que queremos. Si después que yo planifiqué toda una clase, voy a analizar eso y me encuentro con que el alumno lo único que tiene que hacer es escuchar, como nos está pasando a nosotras ahora, ahí estoy complicada con todos los objetivos que yo me propuse para que el chico se alfabetice culturalmente, porque con escuchar solo no le va a alcanzar. Ahí tenemos que generar muchas otras cuestiones que tengan que ver con tomar conciencia, conocer, poder comparar, poder describir los fenómenos, ¿no? Yo les estoy hablando a un nivel que nos entendemos entre nosotras. Obviamente que al chico no le vamos a ir con consignas de este tipo, ¿no? Elabore un cuadro comparativo, ¿no? Al niño de nivel inicial no, pero tal vez vamos a estar trabajando con comparaciones cotidianas que le van a permitir a él en su cabecita hacer actividades cognitivas de comparación. Y eso es lo que después nos permite a nosotros posicionarnos, describir, si tengo un problema, ver si hay una sola solución, 2, 3 soluciones. Sí, ¿quién quería hablar? Perdón que la corte. Pau está diciendo que está esperando para entrar a la reunión. Sí, tiene razón, acá está, no la había visto. Gracias. Bien.
Entonces, yo les propongo eso, que los expliciten las formas de enseñar, porque eso ayuda a... Después, más adelante, cuando les toque planificar, probablemente no se las pidan, y entonces ustedes nos las escriben. Pero sí hagamos este análisis para saber dónde están las formas de enseñar. Bien, ¿alguna otra duda con los formatos de planificación? A ver qué más teníamos allí en los formatos de planificación. Profe, yo tengo una duda con respecto a los diagnósticos. Perfecto. O sea, vamos a crear entre todas los diagnósticos. Entre todas lo que van a crear es la guía. Claro. O sea que, por ejemplo, por grupo no vamos a tener que repetir las preguntas, digamos. No. Vamos a ir tener que... Esa es la idea, Regina. Vos ponele que vos entras a la wiki, lo que ustedes pueden hacer en sus grupos internos, o en este que tienen conmigo, el que tienen con Catalina, o si quieren incluso en la misma wiki, podemos armar un foro, ponerse de acuerdo y dividirse. Es decir, bueno, unas nos ocupamos más de no sé, armen 3 grupos. Se me ocurre decirles que ustedes manéjense como que un grupo se ocupa del sociocomunitario, otro del institucional, otro del áulico. Y todas revisan todo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se te ocurre alguna pregunta? Porque María René Candia es muy completa, están prácticamente todas las preguntas, chicas, ahí. Entonces, un poco es transcribir lo que dice María René Candia, tratando de contextualizarlo a las instituciones de Bahía Blanca. Darle como una personificación. Pero si se les ocurre otras, que pueden llegar a ser muy ricas, especialmente pensando en el contexto actual, las van agregando. Pero la idea es que vos, Regina, te ocupaste del áulico y que los otros lo único que haces es mirar y sumar, que es un poco el trabajo que hacemos nosotras como monitoreando. Bueno, nosotras vamos a ir viendo los 3, vamos a decir, fíjense que podrían agregar una pregunta con relación a la pandemia. Fíjense que podrían agregar una pregunta con relación a los niños con necesidades especiales, no sé. Pero esa es la idea, que no todas tengan que hacer todo, porque realmente es bastante denso, engorroso. Entre ustedes, si son un grupo que tienen una buena dinámica, se suelen pasar los diagnósticos entre ustedes, entonces mejor socialicemos una herramienta que permita que sea colaborativa. Probablemente haya quienes trabajen más en esto, porque por ahí alguna de ustedes se sienta y realiza toda la guía del diagnóstico sociocomunitario y las demás lo que hacen agregan. Bueno, eso traten de regularlo entre ustedes. Si alguna de ustedes participó más en esto, después cuando haya otra actividad, vieron lo que hacemos siempre, nos distribuimos, bueno, esta vez descansa vos, que me ocupo más yo, esas cosas que hacemos cuando trabajamos en grupo. Pero traten de optimizar acá los esfuerzos, porque la guía te queda, está escrita, y después cuando vamos a hacer la entrevista, lo que hacemos es leer las preguntas. Entonces no tiene mucho sentido de que todas se pongan a hacer cada cual su diagnóstico. También lo que decíamos yo no tuve tiempo el fin de semana, porque no tuve tiempo, pero quería subirles un audio tipo un podcast de cómo se utiliza la wiki, para que tampoco estén ahí ensayando, probando, ¿no? Más allá de que es muy sencilla, es lo que les expliqué recién en la clase, pero pasarles un instructivo de paso por paso, o con fotos, me parece que por ahí puede ayudar para no trabajar de gusto también. ¿Qué más? ¿Tienen alguna otra consulta, chicas? Profe, la profe de sociales nos dijo que en el caso de que lleguemos a intervenir virtualmente en alguna institución, que no están usando los formatos de las estructuras didácticas, que igual los vamos a trabajar, pero que va a ser de otra manera. Acá en campus, o sea, ¿haríamos lo mismo? ¿O eso iría con cada una de las materias, de las áreas? No, mira,
Mira, ¿qué es lo que pasa? Esto nos pasa siempre, no solamente este año por el tema de la pandemia, pero cuando nosotros hagamos las entrevistas nos vamos a ir enterando de cómo es la dinámica. Nosotros en principio vamos a entrevistar a las directoras. Y después vamos a ver si podemos avanzar con las docentes coformadoras, por toda esta situación en la que estamos viviendo. Si podemos avanzar con las docentes coformadoras, ¿qué es lo que te van a decir ellas? Que tienen una planificación, pero que no están así, trabajando con los formatos porque no tiene sentido. No pueden hacer unidades, proyectos, pueden hacer secuencias probablemente, pero y algún tipo de proyecto muy general, supongo, pero no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Pero además de eso, si fuéramos a intervenir, lo que vamos a tener que hacer es adaptarnos a lo que está haciendo la docente coformadora. Lo mismo que nos pasa en la presencialidad, porque les puedo asegurar que en la presencialidad ustedes van y se encuentran con que hay docentes que solo hacen secuencias, por más que tengan que trabajar con todos los formatos, no todas trabajan con todos los formatos, que las estructuras de los formatos, los instructivos son distintos a los que nosotros solemos trabajar. Nosotros tratamos de apegarnos lo más posible al diseño curricular y a las reglamentaciones, por ejemplo, las resoluciones que están circulando ahora acerca de qué es lo que tienen que hacer. Por eso digo que la clave es la entrevista con la directora que nos va a decir, bueno, a nosotros la inspectora nos pidió que las docentes hagan planes de contingencia, por ejemplo, ¿no? O planes de continuidad pedagógica. Bueno, para cada uno de los chicos, para todo el grupo, pero contextualizando a cada niño, bueno, nos vamos a enterar ahí, porque la verdad es que, si bien hay directivas generales, todos se están manejando como pueden y con la realidad que tienen. Hay jardines que todos los chicos están en contacto con las maestras. Hay jardines que no han podido contactar ni a la mitad de sus niños. Este que vamos a ir nosotras, que 927, la misma directora me decía, mirá, Laura, hay padres que no han dado señales de vida, y de niños que están en salita de 5, porque son barrios que por ahí son de clase media baja, que no siempre los padres tienen, podríamos decir, un nivel educativo que les permita comprender la situación en la que están los niños en el jardín, que tampoco tienen tiempo, porque tienen sus trabajos, sus preocupaciones para acompañar a sus niños. Se nos hace dificultoso a todos, y nosotras que estamos en el sistema, se nos hace complicado con nuestros niños, con nuestros sobrinos, con nuestros hijos. Imagínense a la gente que no tiene conocimiento pedagógico. Ahí también se están dando cuenta que parece que no es tan fácil, ¿no? Ser maestra de jardín de infante, y parece que no solamente van a jugar los pibes. Bueno, esto nos tiene que servir a nosotras también para hacer análisis de todo esto. Entonces, no se preocupen, Paula, por los formatos, porque nos vamos a enterar ahí y vamos a tener que adaptarnos a lo que estén haciendo, y yo dudo muchísimo de que podamos hacer prácticas de intervención virtual. Yo creo que vamos a llegar a hablar con la directora, a hablar con las docentes conformadoras, a conocer algunos planes de continuidad, a generar alguna propuesta de plan de continuidad pensando en ese grupo, en esos niños, pero de ahí a que lo podamos llevar adelante es muy complejo, porque por la edad de los chicos, por las cuestiones de seguridad, por la responsabilidad civil, por todas las cuestiones que ustedes ya saben. Y la institución tampoco, me refiero a la Avanza, tampoco se expidió acerca de cómo va a ser el trabajo en el segundo cuatrimestre. Lo que tenemos hasta ahora como directiva, y que todos los docentes de práctica estamos cumpliendo, es esto, ¿no? Tomar contacto con las instituciones que van a ser las coformadoras. Ese primer contacto con los directivos. Hasta ahí es la obligación que tenemos, la obligación, digamos, en la medida de lo posible, en la que nos comprometimos todos los docentes de práctica, ¿no? Porque obviamente también se está hablando de que si en segundo cuatrimestre no podemos cumplir con la presencialidad, o con el cierre de las prácticas, se extendería el ciclo lectivo de las prácticas hasta febrero-marzo 2021. Ahora, yo tuve una reunión el viernes pasado con lo que es el Consejo Interuniversitario Nacional, por cuestiones que tienen que ver con la Universidad del Sur,
Y los rectores ahí decían que el 2021 se viene con un 70% de virtualidad. 2021, chicas. Porque los establecimientos educativos nos están pidiendo por protocolo 5 metros cuadrados por estudiante para mantener el distanciamiento social. Porque ustedes piensen que el distanciamiento que precisamos con el otro, ¿no? Si necesitamos 1,5 metros, 2, se necesita un poco más, sumado a todo lo que tiene que ver con los ambientes donde hay mucho público. Entonces van a pedir entre 4 y 5 metros cuadrados por estudiante. Imagínense que eso es imposible en las escuelas públicas de nivel inicial, primario, secundario y superior. Entonces, ¿qué van a reservar solamente para la presencialidad? Los espacios de práctica. En el caso nuestro, como las prácticas las tenemos que hacer en los establecimientos educativos, se va a complejizar. Cuando mucho vamos a poder ir a la institución, un grupo reducido de ustedes, acompañadas de nosotras, a conocer la institución, a hablar con las docentes, a alguna de las actividades. Pero se nos va a complicar mucho resolver las prácticas en la presencialidad. Por lo tanto, se generarán otras estrategias, porque ustedes tienen que acreditar, tienen que avanzar, vamos a seguir necesitando que se egresen docentes de nivel inicial, primario y secundario, así que, bueno, se irá viendo. Pero eso es lo que tenemos hasta ahora, como obligación, el primer contacto con las instituciones, con, digamos, una finalidad, un propósito, yo les diría que hasta una expresión de deseo, que en el segundo cuatrimestre podamos hacer algún acercamiento físico, de alguna manera, ya sea para hablar con la directora, para hablar con los docentes, para observar una clase con los niños. Bueno, es un escenario realmente muy incierto. Igualmente, lo que ustedes me están diciendo también me pone en una alerta, ¿no? Nosotros estamos muy complicados para dar clase, imagínense para reunirnos con los colegas. No estamos encontrando espacios más allá de las reuniones de personal. Y aquí hay como, está bueno lo que ustedes dicen, y está bueno que también lo manifiesten a todos los docentes, que nosotros nos pongamos de acuerdo. Una vez que sepamos cómo viene la institución, nos pongamos de acuerdo, porque si no ustedes... Sí, igual ella nos dijo, o sea, que íbamos a seguir trabajando con las estructuras como paralelamente, pero que si en el caso yo iba a ver si podíamos de alguna manera acercarnos a alguna institución virtualmente, ella dijo que ella también iba a ver si podía, más allá de lo que ustedes consideran, que es de otra manera ahora, que lo tengamos en cuenta, eso. Perfecto, sí, pero bueno, es por la contingencia y la emergencia, es lo mismo que nos pasa a nosotras. Pero ustedes sí o sí en forma paralela tienen que estar aprendiendo los formatos clásicos, los formatos legales, no sé, no me sale la palabra, los formatos a los que tenemos que adherir cuando volvamos, si es que volvemos, o a medida que vayamos volviendo a la presencialidad, en algún momento vamos a volver, pero quiero decir, a medida que vayamos volviendo necesitamos tener los formatos clásicos, eso sin duda. Y este es el momento para conocerlos, ¿no? De hecho, por eso trabajamos con eso en la clase 4. Bueno, chicas, ¿alguna cosita más? Por ahora no, profe. Bueno, profe, los trabajos están bien, más o menos bien. Sí, los trabajos están bien, todo el mundo trabajó mucho, por eso le decía, hay comentarios, sí, para hacer lo que estamos esperando terminar con todas las devoluciones, porque no nos gusta subir las devoluciones de un grupo y que el otro grupo esté esperando, pero bueno, mayormente sí están bien. Yo me quedo preocupada con el tema de los formatos de las planificaciones, me parece que vamos a tener que volver, pero bueno, tampoco me preocupa en demasía porque sé que siempre nos pasa esto, ¿no? La presencialidad también, que hay que volver sobre los formatos y volver hasta que ustedes están planificando y ahí se dan cuenta la diferencia de los formatos, cuando están en terreno, digamos, ¿no? Así que... Sí, profe, igual a nosotros también nos preocupa porque no vimos nada, o sea, hicimos muy poquito y entonces, y nos pasan estas cosas, como decía Maggie, que
que van o no van. Nosotros, por ejemplo, en el trabajo no las pusimos las formas de enseñar, porque Miriam nos había dicho que no iban. Pero es como que, y la otra vez también le preguntó Maya a otra profe y nos dijeron, no, sí, chicas, las tienen que poner. Entonces es como que nos da duda a nosotras también esto. Sí, por supuesto, por eso les decía que yo creo que vamos a volver, y principalmente con lo que vamos a volver es con esto, con las devoluciones del trabajo, ¿no? Yo estoy armando un informe, que lo quiero compartir con Catalina para que sea el mismo informe para los dos grupos, porque, digamos, los comentarios se repiten, incluso como tenemos los grupos compartidos, en algunos casos tenemos alguien de ustedes con alguien del grupo de Catalina, eso hace que tengamos más o menos las mismas, no digo problemas, pero sí las mismas cuestiones a aclarar, a reforzar, ¿no? Entonces, yo sigo pensando que lo que es muy interesante es la comparación o presentar un cuadro comparativo de los distintos formatos y tomar decisiones acerca de lo que va y lo que no va. Cuando ustedes tienen dudas acerca de algo que no va, pónganlo siempre, porque nunca va a estar de más. Nunca va a estar de más en una planificación que estén todos los elementos del dispositivo, ¿sí? O que ustedes los puedan reforzar. O sea, es como si yo estoy desarrollando una clase y en un momento digo, es decir, y utilizo un ejemplo. Entonces, no está de más que ustedes refuercen si tienen la duda sobre las formas de enseñar que estén o no estén, porque también yo te puedo decir que estén, y después te vas a ir a la institución y la maestra conformadora te va a decir, esto no lo pongas, no hace falta, ¿sí? Entonces, nosotras decimos siempre que es mejor que estén, yo entiendo por dónde viene lo de Miriam, pues yo he trabajado mucho con ella y acuerdo muchísimo, que justo el año pasado hubo este cambio de diseño curricular, y que en realidad, si yo voy a los bifes, chicas, está mal definido ahí formas de enseñar. Está mal definido, las formas de enseñar no son solamente las acciones, son las estrategias, es como nosotros pensamos la clase, y ahí hay cosas que quedan por fuera de las acciones, digamos, ¿no? Entonces lo define de una manera, pero después, por otro lado, lo que pone ahí como parámetros que ustedes están mirando, terminan siendo lo que en otro momento llamábamos indicadores de avance, criterios de corrección, instrumentos de evaluación, está todo como medio mezclado. Por eso yo entiendo lo que dice Miriam. Ahora, nosotros tenemos este formato de evaluación. Capaz que en 2 años o en 5 años les ponen otro formato. Lo que ustedes tienen que acostumbrarse y tienen que tener las herramientas para adaptarse y decir, esto lo puedo hacer. Entonces, miro en el diseño curricular lo que recién hice yo, miro la definición. ¿A qué están llamando acciones? Entonces, analizo mi propuesta y yo digo, las formas de enseñar en mi propuesta están acá, acá y acá. Lo puedo decir. Si viene otra planificación y te dicen que las actividades, en lugar de estar redactadas desde el punto de vista del alumno, tienen que estar redactadas del lado del docente, y también lo van a poder hacer. Si yo en un lugar decía que el niño tenía que jugar a la lotería, ahora diré, el docente le propone al niño que juegue a la lotería, ¿sí? Entonces nosotras tenemos que tener formación para poder adaptarnos a los distintos formatos, y en ese sentido van a ir las sugerencias que nosotras hacemos. Hoy tenemos estas prescripciones curriculares donde nos piden estos elementos. Entonces, nosotros damos respuesta a esos elementos. Que es distinto también a que si yo adhiero o no adhiero, chicas, el posicionamiento nuestro nunca lo vamos a negociar. Me refiero a que hay que adaptarse a una estructura que te piden. Paula, vamos a tratar. La profe de sociales nos dijo lo mismo, que era mejor que esté y que después lo tuviéramos que sacar a que no esté y que nos digan, no, faltó esto. Perfecto, porque Paula, para mí el esfuerzo que uno hace en tratar de acomodar la propuesta que vos haces a eso que te pide, siempre es positivo, porque siempre te va a invitar a pensar en la actividad del alumno, te va a invitar a pensar en cómo lo estás generando, cuánto tiempo le vas a dar para esa tarea, si estás teniendo en cuenta que es una dinámica de grupo o que es un trabajo individual, te va a ayudar a pensar la clase, te va a dar seguridad para la clase. Así que en eso no tengas problemas. No se preocupen tanto por encajar en el formato, digamos, ¿no? Lo vamos a hacer encajar en el formato, porque siempre nos va a pasar que nos van a ir cambiando las reglas del juego, que las van cambiando las reglas del juego. Ahora, vos sabés,
planificar en 3 formatos, 4 formatos, incluyo la planificación anual, y vas al aula y te piden un plan de continuidad pedagógica. Entonces, ahí entran a jugar otras cosas. Y nosotros no estamos trabajando con los planes de continuidad. ¿Alguna de ustedes ya trabajó? Bueno, tendríamos que estar sobre eso, que es lo que estamos tratando de hacer con Catalina. ¿Qué es un plan de continuidad pedagógica? ¿Cómo se hace? Porque cuando bien vayan a tener contacto con las maestras le van a hablar del plan de continuidad pedagógica. No le van a hablar de la secuencia, del proyecto, le van a hablar del plan de continuidad que probablemente tenga secuencias, que probablemente tenga algo de proyecto. Pero es distinto, es otro formato. Bueno, yo sé que por ahí hay cosas que a lo mejor no soy muy clara, pero justamente como no hay recetas en nuestra tarea, lo que sí nosotros tenemos prescripciones que nos da la didáctica, prescripciones, normas, algunas sugerencias, indicaciones, ¿no? Y de ahí nos tomamos. Cuando digo prescripciones, ahí aparece el diseño curricular. Entonces, eso es lo que tenemos, y a eso tenemos que tratar de adaptarnos. ¿De forma ciega? No. Nosotros encima, en esa adaptación, tenemos que tratar de visibilizar lo que nosotros queremos, lo que nosotros proponemos, cómo queremos que esos niños aprendan, hasta dónde queremos llegar, cómo tienen que ser las planificaciones, pero también cómo tiene que ser un plan de continuidad pedagógica en medio de la pandemia, ¿no? Flor de trabajo nuestro, hacer todo ese trabajo de adaptación. Ahí está la complejidad. Justamente, ahí está la complejidad, Paula, tener que planificar, adaptar a una estructura, una propuesta real, situada y concreta. Yo tengo que poder escribir cómo voy a enseñar para que los chicos aprendan. Entonces, es muy, muy complejo. ¿Se puede hacer, obviamente, si no, no estaríamos acá. Bueno, les prometo que ni bien tenga el informe de las devoluciones, por empezar las devoluciones en forma individual, a cada grupo. Por seguir, una devolución junto con Catalina en forma general para todo el tercero, para que podamos tomar decisiones acerca de qué tenemos que reforzar. Tenemos que reforzar sobre las planificaciones, tenemos que reforzar sobre, no sé, enseñanza situada, tenemos que, bueno, ir viendo por dónde tenemos que reforzar para que no nos agarre de sorpresa el segundo cuatrimestre, que ya sabemos que todo lo que viene no tiene mucha sorpresa. Bueno, cualquier cosa me escriben, chicas, ¿de acuerdo? Bueno, profe, gracias. Bueno, les agradezco un montón el aguante y después les subo la grabación como trato de hacer siempre. A la brevedad, mientras lo subo a YouTube y todo eso, después se los comparto. Gracias, profe. Gracias, chicas. Gracias, profe. Un abrazo, nos Chao, vemos. nos vemos. Chao.